Buenas tardes, no sé si se me oye bien al fondo de la capilla porque esto no tiene la mejor acústica del mundo, pero sí una apariencia bastante chula, como pueden ver ustedes. Hemos querido recrear un poco cómo era un templo, ¿no?, en tiempos del siglo de oro, con sus San Benitos colgados, etcétera. Hoy lo que queríamos exponer era un poco, ya que hemos visto cómo era en charlas anteriores la estructura de la Inquisición, cuál era el problema de la limpieza de sangre, queríamos un poco hablarles de, bueno, ¿y cómo llega uno a ser condenado? ¿Y cómo es el proceso inquisitorial? O sea, ¿cómo es en qué se basa la Inquisición para detener a alguien, para interrogarlo, cómo es ese proceso, en qué termina? Muchos de ustedes ya se pueden imaginar en qué termina muchos de estos encausados, ¿no? Unos perdiendo la honra y los bienes, y otros perdiendo no solamente la honra y los bienes, sino también la vida, ¿no? Por eso lo hemos querido titular de la sospecha a la hoguera, o sea, desde el principio, desde las acusaciones de vecinos, enemigos, etcétera, hasta la condena final, ¿no? Es decir, cómo funcionaba realmente el proceso inquisitorial. Nos vamos a trasladar a un punto cualquiera del distrito de Córdoba. El distrito de la Inquisición de Córdoba, como ya explicamos, no solamente incumbía a gran parte, bueno, a lo que era el reino de Córdoba entonces, sino también al arcedianato de Écija, al reino de Jaén, es decir, era bastante grande, ¿no? Los inquisidores de Córdoba tenían esa jurisdicción. Nos vamos a trasladar a un punto cualquiera, con nuestra máquina del tiempo, como siempre. La vamos a poner de parámetros, digamos, espaciotemporales, la ciudad de Écija, que pertenece, como digo, al distrito de Córdoba, inquisitorialmente, en este momento, y una fecha cualquiera, 1593. Digo un momento cualquiera y un lugar cualquiera, a diferencia de otros viajes en el tiempo de los que hemos hecho aquí en el Archivo del Tiempo, porque realmente el proceso de la Inquisición va a funcionar exactamente igual en 1500, que en 1600, que en 1795, en Écija, que en Logroño, como en Valladolid, por ejemplo. Incluso si me apremia un poco, también podríamos trasladarlo a la América Española, a Portugal, al Brasil, a la India portuguesa, etcétera, ¿no? La Inquisición, en sus diversas maneras, en sus diversas formas, traza una red por gran parte del mundo católico, del mundo ibérico, en ese momento. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Écija en 1593? Nos encontramos que se da la noticia a todo el pueblo de que viene el señor inquisidor de Córdoba, uno de los 3 inquisidores que hay en ese momento. Que se prepare el pueblo, que toda la población sea reunida, así como están ustedes en el templo mayor de Écija en este caso, siempre se hace igual en cualquier punto, y una vez que llega el inquisidor con todo su aparato, con toda su parafernalia, se obliga a los presentes, como si yo le obligara a ustedes aquí mismo, ahora mismo, sobre el Evangelio, delante de la cruz, a jurar, colaborar con el Santo Oficio. Se les obliga a jurar que van a denunciar cualquier sospecha que tengan sobre sus vecinos, a denunciarse a sí mismos si creen que una de la retahíla, digamos, de delitos, pecados que se hacen públicos, que se relacionan para el público en ese momento allí en el templo, ellos han incurrido. De hecho, lo que se lee es lo que viene a llamarse edicto de gracia, más tarde edicto de fe, que es otra cosa un poquito diferente, pero básicamente es algo muy, muy parecido. Con el edicto de gracia o con el edicto de fe no se ve muy bien porque está pequeñito aquí, pero bueno, dice cómo los inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en esta ciudad, en este caso sería Córdoba, aquí el documento de Sevilla, ¿no? Podríamos haber traído otro. Obligan, como digo, al pueblo a denunciar todo eso. Y se hace una relación de, bueno, pues cualquier tipo de blasfemia, ideas, palabras heréticas, sospechosas, erróneas, temerarias, malsonantes, escandalosas, cualquier cuestión que pueda resultar sospechosa.
y se empieza a ir punto por punto. De hecho, casi se podría decir que un aspecto contraproducente de un edicto de gracia es que enseña a la gente lo que está mal. No se le indica a la gente cómo es ser buen cristiano, se le indica a la gente cómo es ser mal cristiano, según la ortodoxia católica. Es decir, aquí le he sacado el primer punto. Empiezan a decir al pueblo: conviene saber si sabéis o habéis oído decir que alguna o algunas personas hayan guardado algunos sábados por honra de la ley de Moisés, continuaría, etc. Es decir, ¿sabe usted si su vecina guarda las sábanas limpias para el sábado? ¿Sabe usted si su vecina no come tocino? ¿Sabe usted si su vecina desangra la carne de esta manera y de otra antes de comérsela? ¿Sabe usted si su vecina piensa que o ha dicho algo tipo en esta vida no me verás penar porque la otra... porque en esta vida mal no me verás pasar, porque en la otra no me verás penar, que es algo así como decir no creo en la vida de ultratumba, por ejemplo. Eso también es peligroso, ¿no? Nos está hablando de un cierto descreimiento. Es decir, todos están obligados. El inquisidor establece su tribunal y empieza a recibir a la gente de Écija en este momento, como hemos visto. Podría recibir a la gente de Córdoba, a la gente de Pozo Blanco, a la gente de cualquier otro pueblo, de su distrito. Y la gente empieza a acusarse a sí misma. Bueno, pues yo soy fulano de Copas, hijo de tal y de cual, todo esto está siendo registrado por el Santo Oficio, mis abuelos eran tales, soy pariente de tal y cual persona, soy cristiano viejo o soy cristiano nuevo y he hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque la gente va a acusarse a la Inquisición. Porque con el edicto de gracia, al menos en los primeros años, se promete que a quien se acuse, que a quien vaya a confesar ante la Inquisición, no se le van a imponer penas duras. Van a ser unas penas leves, se le va a perdonar. Claro, esos nombres, no obstante, ya quedan registrados para la siguiente vez, en una magnífica base de datos que va elaborando la Inquisición. Y además, todo aquel que vaya a acusarse ante la Inquisición no basta con que se acuse a sí mismo, tiene que acusar a todas las personas que han participado con él o con ella en esas prácticas religiosas heterodoxas, en ese mantenimiento del judaísmo, por ejemplo, o de ritos musulmanes secretos, etcétera, etcétera. Con lo cual la Inquisición empieza a tener unas relaciones de gente, de personas que sabe que son sospechosas, hayan ido o no hayan ido a confesar. Aquellas personas que no han ido a confesar voluntariamente, pero que han sido delatadas por otro individuo, quedan también registradas. Con todo esto, el fiscal de la Inquisición va elaborando sus posibles procesos, sus causas. Es, digamos, una fase de instrucción. Cuando el fiscal de la Inquisición tiene suficientes pruebas de delaciones de otras personas, pruebas recabadas por sí mismo, o sea, he ido y he preguntado a testigos porque esta persona es sospechosa, solicita al tribunal, a su tribunal, la detención de esa persona. Bueno, ustedes aquí, quien no sepa paleografía, pues tendrá dificultad a lo mejor al leer todo, pero viene a decir, dice, el fiscal digo que de los registros e instrumentos del archivo, es decir, este señor se ha ido no solamente a los registros que han ido copiando de esas delaciones, ha ido a esa estupenda, como digo, base de datos que tiene la Inquisición en el archivo secreto. Y ha ido mirando nombres, familias. Ah, pues resulta que el abuelo de este señor ya estuvo acusado, por ejemplo. Consta que Isabel Gómez, mujer de Francisco Enríquez, vecinos de Talavera, en este caso, Talavera de la Reina, han cometido delitos de judaísmo. A vuesa señoría suplico que en vista de las testificaciones que presento con la solemnidad necesaria, la mande prender la mande prender a esta señora, ¿no? La mande encarcelar, ¿no? Y con secuestro, de sus bienes. Que estándolo protesto acusarla, más en forma, pido justicia, juro lo necesario, etc. Y firma este señor, que es el fiscal, doctor don Diego desde aquí no lo veo bien, Alaiza, parece que dice. Es decir, con esta petición del fiscal
se envía al alguacil y a un notario de secuestro y se presentan en la casa de esta señora. Y la prenden y la llevan presa. De hecho, la van a llevar presa, en el caso de Córdoba, a las cárceles secretas, que se denominan así porque pertenecen al secreto de la Inquisición. No son las cárceles donde está metida la gente que ha sido condenada a la cárcel, sino que es la cárcel donde permanecen los reos en secreto sin que puedan saber, al principio, ni de qué se les acusa, ni puedan tener comunicación ellos con el exterior, ni todos sus parientes, amigos y conocidos puedan saber qué es de ellos. Se les encierra aquí incomunicados, dentro de lo que hoy es el Alcázar de los Reyes Cristianos. Asimismo, cuando son detenidas estas personas, todos sus bienes, todo su patrimonio, muebles e inmuebles, secuestrados, embargados por la Inquisición. Se hace un registro de todo esto y ese día, cuando han detenido a esta señora, pues nos encontramos que a esta señora la llevan, la meten por el Alcázar, como entraríamos hoy día, ¿no? Y la llevan a cualquiera de estas celdas. Todo lo que tienen ustedes señalados con esta O pequeñita son celdas. Esto es el Alcázar de los Reyes Cristianos actualmente. Aquí, por aquí pasarían a los jardines, ¿no? Y esta es la torre de fuera, o sea, esta torre que tenemos aquí, ¿no? Es más, la rea, en este caso, que nos ocupa, o el reo, va a ser conducido en una primera audiencia ante el tribunal. No se le informa de nada. Lo único que se le dice es: ¿quién es usted? Identifíquese de todos sus datos genealógicos, si es cristiano viejo, si es cristiano nuevo, o sea, si viene de judeoconversos, ¿no?, o de conversos del Islam, etcétera, si quiénes son sus padres, sus abuelos, sus tíos, los hijos de sus tíos, sus hermanos, etcétera. Con toda esta información se guarda en el archivo de la Inquisición para tener más datos para otros procesos posibles, para otras posibles acusaciones. Aquí es donde se recibe al reo. Esto, que hoy día es un escenario de, pues, normalmente actos alegres, porque suele casarse la gente aquí, ¿verdad? Lo que conocemos como Salón de los Mosaicos, en realidad era el salón de, digamos, la sala de audiencias de la Inquisición de Córdoba, que estaba presidida por este cuadro, la Inquisición el Calvario de la Inquisición, que hoy se conserva en el Museo de Bellas Artes. Disculpen que está esto sensible. Un salón de audiencias, una sala de audiencias que se encontraba justamente aquí, donde hoy mismo se encuentra el Salón de los Mosaicos. No obstante, la Inquisición de Córdoba también tenía alguna otra sala. Aquí hemos querido recrear, ahí fuera tienen los Playmobil, ¿no? Hemos querido recrear un poco, para quitarle algo de peso a estos asuntos tan, por otro lado, tristes, ¿no? Con Playmobil, con estos clics, lo que sería la sala de audiencias de la Inquisición, con en miniatura el cuadro que les he dicho, aunque en realidad es muy grande, si van al museo a verlo. El preso, digamos, aquí detenido siendo interrogado. Simultáneamente, el notario de secuestros con otros oficiales que se encargan de estos embargos de los bienes, entra por el otro lado, o sea, por la puerta que daría más a la zona de donde hoy está el río, y aquí estaban las dependencias en la segunda planta de la zona de secuestro, ¿no?, que es lo que hemos pretendido recrear aquí con este comisario de secuestro, con este, notario de secuestro, guardando todas esas bolsitas de dinero de este señor. La rea es conducida, por tanto, aquí. Imagínense esto no como está ahora, ¿no? Imagínenselo un escenario absolutamente impresionante, una sala tan larga como es esa, con ese cuadro tan espectacular al fondo y unos señores muy graves, muy vestidos de negro y con toda la parafernalia de paños, etcétera, cubriendo la sala. O esta otra, que también era otra sala de la Inquisición, hoy denominada Sala del Océano, Salón del Océano, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, que es una sala de recepciones, pero que entonces también servía para tratar otros casos, ¿no?, que no, cuando no se daban abasto, digamos. Se empieza a interrogar a la rea, en este caso, y se le dice, bueno, ¿quién es usted?, como hemos dicho antes, y ¿de qué cree que se le acusa?
¿Por qué cree usted que está aquí? Por la experiencia de haber visto muchos, decenas, cientos de procesos inquisitoriales aquí en España, les puedo decir que la mayoría de la gente nunca dice que es inocente al principio. Quizá por la creencia de que nadie es inocente del todo. Pero sí que es verdad que lo que se suele uno autoinculpar ante la Inquisición al principio es de penas menores. Bueno, pues sí, yo una vez dije alguna blasfemia, o alguna vez quizá no guardé las fiestas como es debido, cualquier cosita menor. Claro, el tribunal lo da por, como técnicamente se llama, diminuta a la persona, es decir, que ha quedado muy cortita su declaración. Eso no es una confesión satisfactoria. Por lo tanto, se le envía a una de esas celdas, que son cuchitriles realmente pequeñitos, y además en el caso de Córdoba con un problema horroroso, que era la palomina. Las palomas, los inquisidores cordobeses, sobre todo los funcionarios menores, se encargaban de criar palomas en el Alcázar. Les gustaba la cría de paloma. Y claro, la cría de paloma crea esa basura inmunda, ¿no?, que es mala para la respiración, etcétera, y que muchas veces obligaba a tener que desalojar celdas porque no cabía la gente de la cantidad de mierda que había allí dentro. Claro, se le manda a la persona a una celda y se le manda a... reflexione usted. Usted sabrá por qué está aquí. Al cabo de los días se le da una segunda audiencia y otra vez se le dice lo mismo, una segunda amonestación para que confiese. No sabe nada la persona, puede sospechar algo, pero vuelve a no declarar, no confesar como el tribunal desea. De nuevo a la celda. Pasan los días y cuando parece que la persona ha tenido tiempo como para pensar suficientemente en sus culpas, es llamada otra vez, una tercera audiencia, una tercera amonestación. De nuevo los inquisidores le dicen, pero diga usted, si no quiere verse en problemas, lo que todos sabemos que ha hecho, de lo que se le acusa por parte de decenas y decenas de testigos que son sus vecinos, que son sus criados, que son sus teóricamente amigos, que es su párroco, que es su hermana monja, que es cualquier persona, pero no se le dice quién es. La persona empieza a pensar, bueno, ¿quién ha podido acusarme? Y viendo que en esa tercera audiencia no ha dicho nada, en ese caso ya se inicia lo que es el proceso en sí. Hasta entonces no se da inicio al proceso. Empieza, digamos, la fase de la acusación. Y el fiscal presenta en ese momento todas las testificaciones, todas las pruebas que tiene contra la persona, habiendo quitado, eliminado, evidentemente, cualquier dato para que esto sea anónimo. Es decir, el acusado, esta acusada que han detenido porque no come tocino, porque limpia la carne, porque guarda los sábados, seguía diciendo, etcétera, etcétera, porque es judaizante, al fin y al cabo, sabe que hay 20 testigos que le acusan de 20 cosas diferentes, pero no sabe quiénes son esos testigos. Esto es lo que un caso cualquiera, ¿no? Un proceso cualquiera sacado, digitalizado en el portal de Archivos Españoles, en pares. En este caso, como pueden ver, pues es del año 1649, de esta señora que hablábamos antes, ¿no? Dice el fiscal del Santo Oficio contra Isabel Gómez, vecina de Talavera, mujer de Francisco Enríquez, que es una portuguesa. Y aquí han tenido a bien dejarnos, no siempre aparece, todos los puntos que hay dentro de este proceso de la Inquisición. O sea, tenemos la audiencia primera, la audiencia segunda, la audiencia tercera, la acusación formal, que se hizo el 24 de abril, creo la de aquí, la segunda acusación, porque recaba más pruebas, el fiscal, las defensas que va a tener, y finalmente nos dice aquí, votada a tormento. Ahora veremos qué es eso. De hecho, a la vuelta de la página, en cualquier proceso, pueden encontrar algo similar a esto, que es el número de testigos que se ha recabado, ¿no?, por parte de la acusación contra esa persona. Esto que aparece aquí es la abreviatura de ratificada. O sea, la persona fue vuelta a preguntar después de que la defensa ha arguido sus pruebas y se ratifica en lo que dice. Sensible está esto. Y esto es lo que vamos a encontrar, testificaciones, porque un proceso inquisitorial se basa siempre en testimonios, no hay pruebas materiales, evidentemente
no hay pruebas materiales de prácticas religiosas, salvo que encuentren algo raro, ¿no? Unas vestiduras raras, algo así, pero eso es excepcional. Normalmente lo que se juzga es lo que opinan los demás sobre tus creencias, sobre lo que dijiste hace 6 años, un día en la plaza que estabas borracho, sobre lo que dijiste en la fiesta tal, o sobre lo que te vieron hacer por una ventana tus vecinos, etc. Y es lo que vamos a encontrar. Testificaciones, ¿no? Con el nombre del testigo, su edad, y aquí la Inquisición va subrayando o apuntando al margen lo interesante. A veces se pone ojo, o esto es muy interesante, algo así, de lo que van diciendo. Le he querido sacar un trocito que tienen aquí, que dice: dijo que, como ha dicho esta señora, que es una tal Águeda López, que es una tal Isabel Gómez, viene aquí, la testigo número 4, dijo que, como ha dicho, sirvió a la dicha Águeda López 9 años, estando casada, la acusada, con Sebastián Rodríguez Portugués, y estando este tiempo vio que los susodichos marido y mujer no comían tocino ni lo echaban en la olla, y que desangraban, etc. Cada testigo va diciendo: yo me asomé un día por la ventana y los vi que era sábado y estaban haciendo tal cosa, ¿no? Etc. Las testificaciones son realmente interesantes para ver cómo es el día a día. Bueno, esto es lo que va recabando la acusación, lo que va recabando el fiscal. Y ahora la persona se encuentra con que sabe ya por fin de qué se le acusa, sabe ya exactamente todas las acusaciones que hay contra ella, pero no sabe quiénes la hacen y hasta ahora no ha tenido ocasión de defenderse. Si sigue negándose a confesar, la Inquisición le da un abogado. La persona no elige a su abogado. Es el tribunal de la Inquisición el que te pone un abogado. Un abogado que, si tienes dinero suficiente, pagas tú, no obstante, paga el acusado. Un abogado que, además, está evidentemente encargado de la defensa de esa persona, de ese acusado, pero que en el mínimo momento en el que tenga sospecha de que efectivamente es culpable, debe abandonar a su defendido. ¿Qué tiene la defensa como armas en este proceso, digamos, inquisitorial? Pues tiene 3 herramientas. Por un lado, los llamados testigos de abono, que es, bueno, esta señora, que ha sido detenida, puede solicitar que testifiquen personas que ella cree que van a testificar en su favor, van a defenderla, van a echar por tierra las acusaciones del fiscal y de los testigos anónimos que la han delatado. Puede presentar también la tacha. ¿Qué es una tacha? Una tacha de testigos. Bien, cualquier persona acusada por la Inquisición puede elaborar una lista justificada de individuos que esa persona crea que han podido testificar, y si han testificado, su testimonio debería ser tenido por inválido, por nulo, por una causa cualquiera, ¿no? Porque son enemigos capitales jurados, y aquí la persona el acusado tiene que justificarlo. Si ha declarado Pedro López el carnicero, hijo de tal, que vive en la calle cual, sepa que es enemigo jurado mío porque intentó casarse con mi hermana y yo lo desprecié y desde entonces me la tiene jurada y me intentó apuñalar una noche. Por tanto, su testimonio no vale. Si coinciden y está justificado, esos testimonios quedan invalidados. Se va socavando un poco la acusación del fiscal. Por otra parte, bueno, esto no es exactamente una tacha de testigos lo que tienen ahí, pero sí que es una refutación de las pruebas del fiscal, que es algo parecido a la tercera herramienta que puede presentar la defensa. Son las pruebas indirectas. ¿Qué son las pruebas indirectas? Bueno, pues la persona puede decir: a mí se me acusa de que el día tal, que era sábado 13 de noviembre de 1591, yo estuve en la casa de fulano de Copa haciendo una sinagoga, por ejemplo, haciendo ceremonias judaicas. Y eso es mentira, porque tengo pruebas que demuestran que yo ese mismo día, a esa misma hora, estaba en tal otro sitio. Si la persona es capaz de demostrarlo, quita, digamos, socava esas pruebas del fiscal. Estas son, por tanto, las herramientas que tiene un acusado.
Bueno, pues en este caso esta señora se defiende muy pobremente, si no recuerdo mal el abogado tampoco hacía gran cosa por ella. En otros casos nos encontramos defensas magníficas, ¿no?, que echan, si el acusado, imagínense, es doctor en Derecho o algo así, pues a saber todas las argucias legales para librarse, ¿no? Pero lo que va diciendo es eso, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, al testigo 18 dijo que este testimonio lo niega, etcétera. ¿Por qué dice al testigo 18? Porque a la persona no se le dan a conocer quiénes son, ¿recuerdan? Solamente se le ha mandado un listado en que dice, persona número 1, le acusa a usted de tal cosa, persona número 2, persona número 3, persona número 18. ¿De acuerdo? Y ahora llegamos a lo más, digamos, morboso, ¿no? Lo más lamentablemente conocido de la Inquisición, que es llamado la fase de tormento. No siempre a un acusado se le somete a tormento. Normalmente se somete a tormento a la persona siempre y cuando su proceso haya quedado en un estado en que está prácticamente probado al 100% que, a juicio de los inquisidores, claro está, que esas acusaciones son ciertas, pero el acusado no ha confesado. Y todo el proceso inquisitorial se centra, se basa, se fundamenta en la confesión. Es decir, si no hay una confesión, no se tiene por perfecto el proceso, no se tiene por totalmente bueno el proceso. Aunque las pruebas, los indicios, los testimonios demuestren claramente que esa persona efectivamente ha sido judaizante o que esa persona ha cometido tal otro delito o que es bígamo o cualquier otra acusación. Y en ese caso se establece que tengan que estar de acuerdo los inquisidores apostólicos de esa ciudad, en este caso Córdoba, con el llamado inquisidor ordinario, que es el obispo de la ciudad o su representante, que tiene que estar aquí presente. El obispo o el representante del obispo tiene el poder eclesiástico, también tiene que estar presente junto con la Inquisición y estar de acuerdo a que la persona se someta a tormento. Si hay dudas, se puede recurrir siempre a la Suprema en Madrid, al Consejo de la Suprema en Madrid, que ratifica o no eso. Antes y después de la sesión, la persona ha de ser examinada por un médico o por un físico o por un cirujano, para ver que está en condiciones físicas suficientemente buenas, aunque esto nos parezca un poco cínico, como para ser sometida a tormento. Es decir, que no se trata de una mujer embarazada, por ejemplo, o de una anciana demasiado damnificada por los años, por la enfermedad, etcétera, etcétera. Y a esa persona se la lleva a la sala de tormento. Normalmente, si pudieran ustedes leer un proceso, verían cómo la cantidad de vueltas que le dan los inquisidores antes de realmente llegar a la tortura. Se le avisa, va usted a ser sometido a tormento para asustar a la persona que confiese, si no, se la lleva hasta la sala de tormento, que está justamente debajo de donde está hoy la capilla, donde el Salón de los Mosaicos, ¿no? Debajo, las estancias que habían debajo era la sala de tormento del Tribunal de Córdoba, entre otros motivos porque primero, pillaba cerca, evidentemente, de la sala del tribunal, era bajar solamente. Segundo, tenía unos magníficos muros que, según los testimonios de los propios inquisidores, no permiten que se oigan los ruidos desde fuera, aunque la gente esté gritando dentro. Y, en tercer lugar, había una fuente enorme en uno de los patios que hay al lado, que se ve desde la ventana del Salón de Mosaico actual, que, dicen los inquisidores, echa tal cantidad de agua, hace tanto ruido, que aunque la gente se pusiera a pasar por debajo del alcázar a intentar escuchar algo, no iría nada de la sala de tormento, de la cantidad de ruido que el alboroto que forma el agua cayendo, ¿no?, en la fuente. Por tanto, era un lugar idóneo para esto. Normalmente la Inquisición española utilizó siempre estaba muy regulado el tipo de tormento frente a otros tribunales. El tormento es un método de interrogatorio que utiliza todos los tribunales de justicia europeos en la época. Todos los tribunales de justicia europeos en la época. Se ve como válido en ese momento. Si acaso la Inquisición es un poco más reticente que otros tribunales a utilizarlo, y se utilizan solamente 3 métodos. La garrucha, que era ser colgado, ¿no?, de una polea, claro, el peso hacía que fuera doloroso. La toca, que
pues algo similar a lo que utilizan hoy día los norteamericanos en Guantánamo, ¿no? Ese método del agua, ¿no? Tortura con agua. Y el método de cordeles, potro, tornos, son diversos nombres para eso que tienen ustedes ahí. Que finalmente, desde finales del 16, es lo que la Inquisición va a terminar por utilizar casi siempre. En la mayoría de los procesos lo que nos encontramos es con eso. Aunque la gente ha atado una especie de escalera, ¿no? Y empiezan a estirarle, ¿no? Claro, cuanto más vueltas se da el torno, más se estira los miembros y más doloroso resulta. Lo curioso es que en ese prurito inquisitorial de recogerlo todo, de registrarlo absolutamente todo, que no se escape nada de información, que toda la información, que todos los datos estén recogidos y controlados, se registra la sesión de tormento siempre al más mínimo detalle y con una absoluta frialdad. De hecho, se ve cómo bajan a las personas hasta la sala, se les enseñan los instrumentos para asustarlos y se intenta que confiesen antes, se les desnuda antes para volver a intentar asustarlos, o sea, se les va dando como largas hasta llegar realmente a atarlos. Pero una vez atados se recoge todo lo que van diciendo y no sé si lo ven desde ahí, la letra no es del todo mala, ¿no? Para lo que suelen ser los procesos inquisitoriales, que el notario va muy corriendo, ¿no? Y por tanto la letra es regular. Dice, esta señora, la que tienen atada, la misma a la que hemos visto que han detenido antes por judaizantes, va diciendo, no puedo más, señor, ay, ¿qué es de mí? No, ¿qué es de mi letrado? O sea, ¿dónde está mi abogado? Porque al abogado no se le permite asistir a la sesión, solamente asiste el inquisidor ordinario, o sea, el representante del obispo o el obispo en sí. El obispo nunca asiste, evidentemente. Los inquisidores, al menos dos, el médico y un notario. Y aparte del ejecutor, ¿no? Que es de mi letrado, todos contra mí, no estuviera aquí para defenderme, ay señor, duélanse de mí, o sea, tengan misericordia de mí, ¿no? Así va recogiendo absolutamente todo, va pidiendo un poquito de agua, los otros le dicen que no, de hecho se nota incluso cuando el notario, por ejemplo, es del sur o es del norte, porque escribe como hablan, claro está. En este caso, este señor que lo recoge es de, no sé si recordar bien si era de Madrid, me parece, o de esa zona de Madrid, y es laísta, y va recogiéndolo así, dice, fuela dicho, no fuele dicho, fuela dicho, que diga la verdad, donde no, que se le mandará a dar la cuarta vuelta, es decir, ya le han dado 3 vueltas al torno y se le amenaza con dar una cuarta vuelta más. Se le amenaza, pero se apunta aquí, no se le dio ni apretó esta vuelta, o sea, realmente solamente se le asusta, ¿no? Que le den otra vuelta más a la tuerca, que la señora pues vuelve a gritar, aunque en realidad no se le ha dado esto. Fue le ha dicho que dijera la verdad, etcétera, etcétera, y ella dijo, ay, ay, por amor de Dios, que me dejen vuesa señoría, fue mandada a dar la cuarta vuelta otra vez, y estándosele poniendo, se le dijo que diga la verdad, dijo, ay, miren que me matan, ¡ay, que me muero! Ya estoy muerta, ya he dicho la verdad. Señor, perdón, Señor de mi alma, ¿he de decir lo que no he hecho? ¿Cómo lo he de decir? Al final a la señora se le suspende la sesión de tormento porque eran dicen los inquisidores y el resto de funcionarios que hay presentes, que eran ya pasadas las 9, que era tarde, las 9 de la mañana me refiero. Claro, tendrían que irse a desayunar el corte que estaba estipulado. Son funcionarios, al fin y al cabo, españoles, ¿no? Ay, perdonen, que está esto... Y al final, bueno, aquí lo dice, ¿no? Fue mandada a quitar de este tormento, llevada a su cárcel, o sea, que la vuelvan a llevar. ¿Por qué? Porque era muy tarde ya. Ha puesto aquí el otro por la hora. O sea, porque ya son las 9 y no hemos tomado todavía el café. Y esta diligencia se acabó a las 9:30, poco más, antes de mediodía, y a lo que pareció, y según declaró Pablo Collazos, cirujano de este santo oficio, que entró a reconocerla y a curarla, la dicha Isabel Gómez quedó sana y sin lesión, lo cual todo pasó ante mí y firme el otro. O sea, se deja certificación de que la persona no ha perdido un miembro, sigue sana y por tanto puede volver a ser torturada en otro momento. ¿Todo esto a qué lleva al final? Pues claro, a intentar conseguir una confesión. Cuando por fin la persona confiesa, eso no significa que lo declarado sea válido. Eso se guarda, se le deja reposar unos días y a los días es llamada la persona a ratificación.
es decir, ya sin tormento, ¿quiere usted ratificar, confirmar lo confesado en la sesión de tormento? En ese momento la persona puede hacerlo o no puede hacerlo, puede decir no, porque lo que dije en realidad era llevado por el dolor en ese momento, con lo cual vuelve a empezar el proceso, o sí. Y en ese caso ya se obtiene la confesión. Si se obtiene la confesión y es satisfactoria y la persona se arrepiente, es llamada a jurar de sus errores, entre comillas, y absuelta, ¿no?, de la excomunión. No tiene por qué ser condenada a muerte. Está un caso de confesión, ¿no? Aquí han comentado aquí. Confiesa, ¿no? Por fin hemos conseguido lo que buscábamos. Y queda el proceso visto para sentencia. Los inquisidores no dan una sentencia definitiva, porque puede haber cometido algún pequeño error procesal, pueden no haberse guardado todas las formas para con la defensa, por ejemplo, del acusado, con lo cual, para eso existe una especie de comité asesor de personas formadas en derecho al que se le manda esa sentencia, ese proceso. Lo revisan entero, a veces si hay dudas se puede mandar a la Suprema también, lo revisan entero y si está todo conforme, los inquisidores pueden dar ya definitivamente la sentencia. En este caso tenemos una sentencia, ¿no?, que esto está metido siempre al final de todos los procesos. Pues la persona es condenada a cárcel o a penitencias espirituales o a muerte o a lo que sea, ¿no? Bueno, esto es una escena de la famosa película esta de los fantasmas de Goya con Bardem aquí, pero que recrea un poco esos grabados de Goya, ¿no?, sobre autos inquisitoriales, porque realmente una vez dada la sentencia, normalmente la Inquisición puede o leerla y ejecutarla, o bien esperar a hacerlo en privado, me refiero a esa persona particular, o bien esperar a hacerlo con otras muchas sentencias más, otros muchos procesos más que están vistos para sentencias, con los que poder hacer un acto público de enorme relevancia, de enorme trascendencia e impacto social, el auto de fe. Un auto que en realidad puede ser pequeño, un llamado autillo, que se celebraba, por ejemplo, en la iglesia de San Pablo, aquí en Córdoba, o en la Magdalena también se hicieron autillos, en la catedral, eran más pequeñitos cuando no había suficientes condenados como para hacer algo espectacular, pero cuando sí se podía hacer algo espectacular, a lo que se recurría a un auto de fe general, con mayor o menor magnificencia, porque claro, no es lo mismo el auto de fe que podrían celebrar a lo mejor en un tribunal de menos potencial económico. Aquí tienen un caso sudamericano. No quiero decir que esos sean los de menos potencial económico, ni mucho menos, pero es una representación más pequeñita, o lo que podemos tener es, ahora veremos, un auto general mucho más grande. Cuando todo está dispuesto para el auto de fe general, sobre todo cuando va a ser algo espectacular, una vez al año, en una fecha muy señalada, se pide permiso a la Suprema y se avisa con semanas de antelación. De hecho, semanas antes, 3, 4 semanas antes, se hace una procesión por toda la ciudad de Córdoba, que va desde el Alcázar hasta la catedral, pasando por el ayuntamiento, etc. Y es la llamada procesión de la Cruz Verde. La Cruz Verde, que hay calles todavía que reciben ese nombre, en Sevilla, en otros lugares, es el símbolo de la Inquisición. Se hace aquí tienen la Cruz Verde, que está tan pequeñita y tan oscuro el cuadro que casi no se ve, ¿no? Y se han puesto aquí unos arbustos como si estuviera floreciendo también por abajo. Se hace una procesión con la Inquisición, los familiares, no salen los inquisidores, pero sí los oficiales de la Inquisición, una compañía de arcabuceros llevan también sus instrumentos musicales. De hecho, aquí pueden ver uno de los arcabuceros disparando, se ve el fuego, ¿no?, aquí saliendo, y aquí con estos mosquetones, con estos arcabuces al hombro, y van anunciando
esto. Llegan ante la catedral, llegan ante el ayuntamiento y leen: sepan todos los vecinos y moradores, asistentes y residentes en esta ciudad de Córdoba, que los señores inquisidores apostólicos de ella y su partido han de celebrar auto público de fe en la plaza de la Corredera. Era donde normalmente se celebraba el auto de fe. No siempre, pero a menudo era ahí. A honor y reverencia de Jesucristo nuestro Señor y exaltación de su santa fe católica y ley evangélica y extirpación de la herejía, el viernes, que se contarán 24 días de este presente año, y se conceden las gracias e indulgencias por los sumos pontífices dadas a todos los que acompañaren y sirvieren al dicho auto. Todos los que vayan tienen indulgencia, ¿no? Tienen gracia papal. Mándase pregonar porque venga a noticia de todos. Y en este momento es como si se declarara la guerra a la herejía. De hecho, empiezan todos a retumbar los tambores, los atabales, los tamboriles que llevan, a disparar cañonazos, ¿no?, de fogueo, de mentira al fuego, y se declara, en efecto, por estos soldados, esta compañía, la guerra a la herejía. Ese día, el auto de fe que se va a celebrar. Una vez que llega el día del auto de fe, ese día en que hemos reunido a todos estos procesados que están ya sentenciados, pero cuya sentencia no se ha leído y se quiere leer públicamente para escarmiento de todos, ¿qué es lo que se hace? Se da inicio a otra nueva procesión, la llamada procesión. Bueno, realmente hemos encontrado como dos procesiones antes, ¿no? Nos hemos encontrado con esta procesión que hemos dicho de los que van pegando tiros, etcétera, ¿no? Y con la procesión de la Cruz Verde, ¿no? Que es la noche de antes, no lo he especificado. La procesión de proclamación del auto de fe es una semana antes, y la noche de antes se ha hecho una procesión con esa cruz que han visto antes, que es llevada al tablado ya que se ha montado enorme en la corredera, y se coloca la cruz y es velada, ¿no?, con unos soldados, a veces con monjas que rezan y demás. Y el mismo día del auto de fe se celebra la llamada procesión de la Cruz Blanca. Lo de Cruz Blanca también viene de aquí, su origen es inquisitorial. Es porque llevan una cruz blanca que tienen aquí, esta pequeñita, que es como la cruz parroquial, digamos, algo parecido a una cruz parroquial, y va rodeada de los símbolos de la Inquisición, ¿no? El estandarte de Santo Domingo, el estandarte inquisitorial, una cruz, otra cruz velada, ¿no? Y esto en realidad es otra doble procesión, porque primero salen todas las autoridades con todo lujo y detalle, a caballo, en mula, con sus gualdrapas, las dignidades eclesiásticas, los canónigos de la catedral, diversas órdenes religiosas, las autoridades civiles también, todos van acompañando a los inquisidores delante, que se van abriendo camino desde el punto de partida hasta la corredera, en este caso, que es donde se va a celebrar el auto. Y le siguen, en este caso, la procesión de los reos, que es esto que pueden ver aquí. En esta ocasión es un grabado alemán de un auto de fe en Valladolid en el siglo XVI. Y pueden ver que van todos con sus insignias, o sea, con las corozas, con los sanbenitos como estos, ¿no?, como este señor que tenemos aquí a la entrada dando la bienvenida, con los dibujitos que indican a la gente de qué se les acusa, quiénes son y cuál va a ser su pena. Si están condenados a la hoguera, por ejemplo, si han sido reconciliados y van a tener cárcel, si tienen que abjurar, por ejemplo, etc. Si van a ser condenados en estatua, y en este caso se lleva el muñeco de aquellas personas, ven aquí los muñecos, pinchados en un palo, se lleva el muñeco hecho de trapo, cartón, cera, con los rasgos de esa persona que ha sido condenada, pero que o bien ha huido del proceso, ha huido de la cárcel de la Inquisición, o bien, y por tanto es condenado en ausencia, o bien ha muerto antes o después del proceso, porque uno puede haber muerto y sin embargo lo procesan años después, porque una nieta diga o una vecina diga que uno era judaizante, por ejemplo. Les pongo un caso: cuando el arzobispo Carranza, del arzobispo de Toledo, nada menos, es acusado ante la Inquisición, una de las primeras cosas que hace antes de huir de España, antes de huir a Roma, es ir a donde está enterrada su madre por la noche y antes de escapar sacar los huesos de la madre, para que la Inquisición no vaya también a quemar los huesos de su madre difunta, porque se hace, y se llevan los cofres, que no sé si pueden verlo aquí,
también con los que han fallecido durante el proceso, por ejemplo. Según uno esté, disculpe la expresión, un poco más fresco o menos fresco, pues se lleva el arca con los huesos y la ceniza, o se lleva el cadáver, que hasta ese momento ha estado enterrado fuera de sagrado, digamos, en alguna parte de la huerta de la Inquisición, normalmente. O sea que seguramente el alcázar estaba lleno por debajo de cadáveres, ¿no?, de estos señores. Es una procesión que es larguísima, como digo, porque van todos, ¿no? La cruz al inicio y órdenes religiosas, los condenados, que van aquí también con sus muñecos, con los cofres, ¿no?, de los huesos y tal, los que van a ser quemados, y son ordenados además en función de su gravedad. Primero van las condenas más leves, aquellas personas que a lo mejor cuyos casos no se han logrado totalmente demostrar y por tanto son obligados a abjurar, y finalmente van los casos más graves, ¿no?, aquellos que son condenados a la hoguera. Pero es una procesión, como ven, larguísima, porque hay autoridades, condenados, todo. Hasta que llegan aquí, a este espacio que no se lo imaginen así como está ahora, que está muy bonito, en ese momento también lo estaría, pero con un cadalso gigantesco, con un aparato de madera, telas, etcétera, doseles bordados, de los cuales nos queda referencia de todo, de cómo eran. Se podría hacer una reconstrucción perfecta, quedaría maravillosa, por ejemplo, para, no sé, para un acto turístico o algo así, y se cubría toda la plaza. De hecho, el lado sur lo que se hacía era poner como una barandilla guardada por soldados para no dejar entrar a la chusma, por así decirlo, que solamente pudieran ver. Pero las autoridades eclesiásticas, civiles, los inquisidores, etcétera, todos estaban sentados en sus gradas. Esto es un ejemplo, un grabado de un auto de fe en Valladolid. Para que vean, se los traigo simplemente el tamaño de todo esto. O sea, imagínense, aquí se empieza a celebrar misa, allá en todo lo alto. Es algo impresionante para la gente. Empieza la misa y cesa de repente. Y entra ya la procesión. Y empieza a leerse la sentencia, con un resumen de todos los procesos. De lo que ha sido acusado usted, de lo que ha sido acusado usted, de quién es, para que quede infamia de ese delito, y de todo lo que ha declarado, de todos los detalles de esos procesos que hemos estado viendo, y finalmente su sentencia. Imagínense que se juntan decenas de acusados. Esto puede comenzar muy bien porque se hacen relaciones a las 9 de la mañana y darles las 9 de la noche y seguir en la corredera leyendo sentencias. Y el público se apelotona. No es que sea un espectáculo, digamos, festivo, es horroroso, y eso se pretende, que sea horroroso, que la gente quede asustada, impactada por lo que es la ortodoxia y el castigo a quien se sale de esa ortodoxia, pero se llena. Y la referencia de la época es que hay atascos de carruajes en las calles, porque todo el mundo quiere asistir, porque los coches no caben todos por esas calles, etcétera, etcétera. Y se monta esto. Y cuando por fin termina todo, y en teoría los que no han querido aceptar esa rama de olivo, que es el emblema de la Inquisición, de la misericordia, no han querido confesar y arrepentirse, son enviados al quemadero, y los otros son reconciliados, es decir, de nuevo acogidos en el seno de la Iglesia, con penas, etcétera, pero se les absuelve. Se desvela una enorme cruz que había sido depositada en la procesión de la Cruz Verde previa, la noche de antes, y empieza todo el coro que hay allí presente a cantar un Te Deum que llena la plaza, himnos y demás, ¿no? O sea, se convierte en una celebración ya festiva, ¿no?, como de triunfo de la fe. De hecho, auto de fe tiene ese sentido, como los autos sacramentales, como los autos pasionales, los autos de pasión de Semana Santa, tiene ese sentido de acto, como los actos teatrales, de acto primero, acto segundo, acto tercero. Es eso, tiene ese componente teatral, de ahí que se denomine auto de fe. En la corredera se montaba algo similar a eso que hemos visto en Valladolid, o a este fantástico cuadro que tienen ustedes en el Museo del Prado, que es mucho más grande que esta representación que he traído yo aquí, es gigantesco. De hecho, es tan grande que se puede reconocer a algunas de las personas allí presentes.
Este es el duque de Pastrana, este es el señor tal, el inquisidor cual, y es un auto de fe en el que está presente el rey, Carlos II, en este caso, es pintado por Ricci. Y aquí están todas las autoridades eclesiásticas, como pueden ustedes ver, el altar donde ha empezado la misa hasta que ha sido detenida, con la cruz esta velada, quizá se vea un poquito mejor aquí, que está sintetizado. La guardia con esta especie de barandilla que he dicho para que la gente no entre, y aquí todos los condenados que van siendo conducidos por aquí para leerse sus sentencias, acompañados de predicadores que intentan que se arrepientan aquellos que no se han arrepentido, porque claro, la diferencia puede ser, si uno se arrepiente, que simplemente le den garrote vil, o sea, que lo asfixien, ¿no? Y si no, pues ser quemado vivo, y no es exactamente lo mismo, ¿no? Detrás de todo este aparato enorme, tengan en cuenta que van a estar desde las 9 a las 9, o desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, detrás de esto se monta en estas puertecitas que pueden ver por aquí, salones de refresco. Y entonces los inquisidores o los miembros de la élite aquí presentes de la ciudad pueden bajar, tomar un tentempié, se pone allí una especie de buffet con cositas para comer, vinos, refrescos, dulces, etcétera, pues para hacer más amena la tarde, ¿no? Aquellas personas que han sido condenadas a penas no capitales son devueltas al tribunal. En este caso, vuelven a la Alcázar de los Reyes Cristianos desde la Corredera. Después se ejecutará su sentencia, que puede ser pues, pena de galera, azotes, o multa económica, o rezos, o cárcel perpetua, que nunca era perpetua y nunca era normalmente una cárcel como la entenderíamos hoy día, eran como casas, incluso a veces eran prisión domiciliaria, pues no se entendía ese concepto como hoy día, ¿no? Pero aquellos que han sido condenados a pena capital son conducidos al llamado quemadero. Quemaderos que hoy en día no se conocen, pero que estaban presentes en todas las ciudades en que había Inquisición y en sitios extraordinariamente simbólicos. La Puerta de Alcalá, cuando vayan ustedes a Madrid, recuerden que era el quemadero de la ciudad de Madrid. La actual Plaza de España, cerca de Sevilla, donde está el Parque María Luisa, y también en el otro lado, cerca del barrio de los Remedios, en la zona donde está el aeropuerto, el antiguo aeropuerto militar, esos eran quemaderos de la ciudad de Sevilla. Ronda del Marrubial, aquí vemos al individuo, ¿no?, ser conducido en un mulo o en una borrica pequeñita, porque era infamante ir así, ¿no?, porque colgaban las piernas de una manera ridícula, porque era muy bajito, ¿no?, está siendo conducido al quemadero. En este caso, en el de Córdoba, aquí tenemos un ejemplo de quemadero, el quemadero era el Marrubial. Atención porque el mapa, siguiendo una lógica que no es la actual, no representa el norte arriba y el sur abajo, porque bueno, en la época no se entiende por qué el norte tiene que estar arriba y el sur abajo, se puede representar de otras maneras. Y en este caso tenemos Córdoba, pero con el sur arriba, digamos, y el norte abajo. Y pueden ver cómo sale desde la Plaza de la Corredera, sube la comitiva hasta lo que sería San Pablo, Capitulares, ¿no?, sería aquí, y va bajando por todo el Realejo, la calle Santa María de Gracia, el Real de San Lorenzo, que entonces se llamaba, salía a la Plaza de los Padres de Gracia, toda la comitiva de los condenados a muerte, me refiero, y eran llevados finalmente, salían por la puerta de Plasencia, aquí estaría actualmente la biblioteca, el cuartel de Lepanto, y aquí, delante de estos restos de muralla, estaba el quemadero de la ciudad, que los testimonios de la época dicen que era un lugar bastante horroroso, ¿no? Era una enorme plataforma de mármol, un mármol grueso donde tenían los agujeros para clavar las estacas, donde atar a la gente para quemarla. Es decir, que esto es patrimonio inquisitorial también, por así decirlo, no es solamente poliorcética, no es solamente murallas, ¿no? Claro, si la Inquisición se hubiera quedado simplemente en condenamos a quien se sale de la ortodoxia, si la Inquisición se hubiera quedado simplemente en intentamos purificar a esta comunidad católica, porque la Inquisición no entiende de otras religiones, es decir, a quien persigue al católico que en teoría se sale de la ortodoxia católica, no atiende a judíos, no atiende a musulmanes, ellos tienen su religión, de todas maneras han sido expulsados de España, con lo cual
no hay problema en ese sentido. Quizás estaríamos hablando de algo horroroso per se, pero no tan horroroso y no tan marcante para nuestra historia como llegó a ser, por el hecho de que no queda estrictamente en esto, no queda estrictamente en el quemadero, que de todas formas, si se dan una vuelta por aquí, verán que las cifras no son realmente importantes, a lo mejor estamos hablando de periodos en que son el 4% de las condenas son condenadas a muerte, la mayoría no lo eran, ¿no? La mayoría de los procesados no era condenado a muerte, porque no se desea la condena a muerte, ojo, la condena a muerte es un fallo para la Inquisición. La condena a muerte es que los inquisidores no han conseguido que esa persona pida perdón, se reconcilie con la Iglesia y expíe sus culpas, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hemos fallado, ¿no? Si se hubiera quedado en eso, insisto, bueno, sería horroroso, pero no sería tan marcante. El problema es que todos aquellos que han sido condenados, todas aquellas personas que han sido reconciliadas, sus bienes han sido confiscados, o han sido condenadas a muerte, o a cárcel, o a azotes, o a una curación simplemente porque el fiscal no ha sido capaz de terminar de demostrar sus acusaciones, llevan su San Benito. Y cuando se cumple la sentencia, esos San Benitos se cuelgan de las paredes de la iglesia, se cuelgan del patio, en el patio de los Naranjos. Había entre 2.000 y 3.000 San Benitos colgados en Córdoba, entre diferentes iglesias. San Benitos que la gente iba y memorizaba. San Benitos que indicaban que la familia tal, que no solamente este señor o esta señora que no quería comer tocino, porque sus padres o sus abuelos habían sido judíos y le habían metido ese asco en el cuerpo, no. Que su hijo, que sus nietos, eran también unos parias sociales. Que su hijo y que sus nietos no podían vestir como el resto de las personas, eran inhábiles, como se les denominaba. No podían ir montados a caballo, tenían que ir a pie. No podían llevar armas para defenderse. Eran descendientes de condenados. Ni podían vestir buenos tejidos, seda, chamelote, no, nada de eso. Ni ellas podían lucir sus joyas. Tenían que renunciar a cualquier adorno de oro, de plata, piedras preciosas. No podían ejercer su oficio. Uno no podía ser mercader o escribano público después de haber sido condenado, o notario, no digamos ya eclesiástico, evidentemente. Es decir, que la Inquisición terminó por separar a toda la sociedad española entre buenos y malos, entre los limpios y los no limpios. Y al final toda la sociedad española, no lo olvidemos, no quedó conformada por la Inquisición, sino que en el fondo era también bastante inquisitorial, es decir, que esto es la opinión de la mayoría que se impone contra una minoría. Y hasta el siglo XIX vamos a tener esto colgado precisamente para infamia pública, esto colgado para que marque los destinos de una parte de nuestra sociedad, una sociedad que se va a marcar a partir de entonces por esa idea de la delación, del secreto, del control sobre lo que uno puede o no puede pensar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, podemos... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allí, al fondo. Sí. Yo quería saber, los sanbenitos, ¿cuánto tiempo se dejaban colgados? Para siempre no, había un tiempo, ¿no? Sí, no, para siempre. De hecho, cuando los sanbenitos se estropeaban por el tiempo, la lluvia, por la intemperie, pues muchas veces estaban en los patios de la iglesia y demás, en la catedral están colgados donde hoy cuelgan las techumbres, en el patio de los Naranjos. Lo que se encargaba, y de hecho aquí en el archivo se conserva un contrato de esto, es a un pintor volver a pintar unos nuevos para que siguiera habiendo la infamia de esas personas. Y se revisaban, porque podía haberse dado el caso de que alguien hubiera robado un San Benito, es decir, que se iba a los archivos y se revisaba y el inquisidor informaba de, oiga, hay que hacer este San Benito nuevo que aunque no aparezca entre los que se han recogido porque está más estropeado, ahí debería estar, porque esto fue una señora o esto fue un señor que fue condenado en tal año, para siempre. Hay veces que se quemaban,
Quiero decir, se quemaban, que aparecía de repente, hoy se me ha caído una vela en la iglesia y casualmente se ha quemado un San Benito. Hay veces que en la correspondencia de Inquisición nos encontramos también personas que solicitan, por favor, que no se muevan San Benitos de sitio. Por ejemplo, hace unos días estuve viendo una carta de un párroco de Écija que escribe a la Inquisición de Córdoba pidiendo que por favor no muevan de una parroquia a otra el San Benito de fulana de copas, porque fulana de copas era su abuela y sus propios compañeros de la parroquia, los otros capellanes, etcétera, se van a enterar de que él desciende de una de estas. En teoría este señor no podría haber accedido al clero, pero seguramente paga una habilitación al Estado, que es lo que se hace, o al papado, y en la época pagando también se arreglan muchas cosas. Por ahí había también otro señor, estaba antes. Tengo muchas, pero bueno, quería saber solamente para no aburrir al personal. ¿Qué diferencia hay, aparte de que la Inquisición española dependía de los reyes y la europea no, dependía del Papa? ¿Qué diferencia hay? Porque en España, la Inquisición tiraba más para los moriscos y judíos, mientras que en Europa era brujas y hechiceras. ¿Alguna diferencia sustancial más entre la española y, digamos, del Pirineos para arriba? Y la segunda pregunta, ¿hay alguna, reglamento de la Inquisición? Porque sabemos que eran dominicos, pero incluso los arzobispos dominicos cayeron ante la Inquisición. ¿Había un reglamento, una norma escrita o hay un documento que dé fe de eso? Con respecto a lo primero, pues realmente la Inquisición europea, por así llamarla, es una Inquisición de corte más medieval, más eclesiástico. No depende, como usted bien ha dicho, de la corona. La Inquisición romana, que también existe en época, la Inquisición italiana, que existe también en época moderna, va a depender del poder eclesiástico directamente, ¿no? No tiene una estructura tan independiente. Y además, la forma de procesal, digamos, el método procesal es mucho más, está mucho más formado en la Inquisición moderna, la Inquisición española o portuguesa, sobre todo la española, que la Inquisición medieval, ¿no? que nos pueda venir a la cabeza con El nombre de la rosa y películas parecidas. De hecho, a diferencia de esos primeros inquisidores, los españoles van a terminar por no ser en su mayoría dominicos, a pesar de lo que se piensa, y no ser en su mayoría teólogos. Es decir, la Inquisición española, la corona, busca no ya personas muy bien formadas en asuntos religiosos, eso no les importa tanto, como personas muy bien formadas en derecho. Son individuos que, igual que pasan por juez, por inquisidor, después pueden saltar en su carrera funcionarial, digamos, a un tribunal de distrito, a la Chancillería de Valladolid o a un consejo, etcétera. Y no sé si había otra pregunta más, que era... La segunda era si había algún estamento o documento... Sí, efectivamente, se da desde el principio, se da en el caso de la Inquisición española, se dan instrucciones. Ya en época de Torquemada se dan las principales instrucciones, son las instrucciones de Torquemada, se llaman así. No sé si incluso creo que tenemos por ahí, no sé si llegamos a sacar alguna reproducción o algo, pero bueno, se dan varias instrucciones y con el paso del tiempo se van modificando según las necesidades, ¿no? O la forma el cambio, ¿no? social y los nuevos delitos, etcétera, porque en efecto al principio la Inquisición española lo que persigue sobre todo es judeoconversos, después el problema morisco y hay una fase, digamos, de decadencia, no es ese periodo, no es esa lucha contra la brujería que hay como en el norte de Europa. De hecho, hay incluso casos de inquisidores bastante escépticos con respecto al tema de la brujería. Hay un libro de Henningsen, que es el abogado de las brujas, sobre un inquisidor, don Alonso de Salazar, que este señor, bueno, pues la correspondencia se ve claramente que cuando llega a Zugarramurdi, ayer en el País Vasco, dice: esta señora de brujas, quiero decir, de aparecerse el demonio y todo esto, tienen más bien que el sábado por la noche se meten en unas cuevas y se lían, se ponen de champiñones, por decirlo así, hasta aquí, ¿no? Entonces, pues ven al demonio y ven ratones gigantes que vienen a poseerla y de todo. Pero bueno, creo que había por ahí otra... Sí, yo quería saber, has dicho que se les daba un abogado, ¿no? Algunos, y que había algunas defensas muy buenas. Yo quería saber si había quien se salvaba de eso y si era con argumentos. Sí, hay casos de gente que... La Inquisición era muy renuente a absolver directamente a alguien. Quiero decir, es usted inocente y no tenemos nada. Se da el caso, y se puede dar. Si la defensa es muy buena o si no hay nada
contra la persona, porque además una sola acusación no sirve. Yo llego y yo acuso a Alicia le he visto que no come tocino, eso no vale para nada, pues yo puedo ser su enemigo, lo puedo tener. Es la acumulación de pruebas, ¿no?, lo que hace. La defensa puede ser muy buena. Hace poco estuve viendo un caso de un señor portugués, Francisco de Gouveia, que es catedrático de Derecho, y les trae unas vueltas tremendas a los inquisidores portugueses, que además esos inquisidores concretos que estaba viendo no estaban tan bien formados como, por ejemplo, los que había en Córdoba en ese momento. O sea que sí, alguien se puede perfectamente salir airoso, ¿no?, de una de estas, pero rara vez solamente con una solución. Se obliga a jurar de los errores, o sea, renunciar a esas sospechas que se tienen sobre la persona. Va usted a ir a misa no sé cuántos días vestido de penitente para demostrarnos que realmente no tiene usted nada que ver con esto que se le acusa, ese tipo de cosas. Pero se puede uno librar, claro. ¿Cuál es el porcentaje de esta minoría afectada por la infamia pública? Porque si el condena es su nieto, es exponencial, ¿no? Realmente es que sí, estamos hablando de una minoría de la población. La cifra la hemos colocado ahí, ¿no?, con un gráfico. Pero, o sea, cuántos de judeoconversos, cuántos moriscos, etcétera, etcétera. Y sí, sería exponencial en el sentido de que la información se va acumulando, pero no quiere decir que esa información que se acumule sea de personas que van a ser acusadas. Simplemente son personas que la Inquisición sabe que son a lo mejor hijos o nietos de condenados o de procesados. Y en ese caso, 2 generaciones más tarde, por ejemplo, si yo pretendo ser familiar del Santo Oficio, que tengo que demostrar que soy limpio de sangre, y soborno a todos los testigos habidos y por haber, porque sé que mi abuela fue condenada, pero bueno, yo ya tengo mucho dinero y quiero conseguir ese honor. La Inquisición puede tirar de esa información, por ejemplo, para utilizar eso para rechazar la solicitud. O sea que no es solamente, si evidentemente tiene sospechas contra mí y va al archivo y ve que mis padres fueron procesados, que mis abuelos fueron procesados, hombre, pues lo que tienden a pensar es que la cabra tira al monte. Es una expresión española, que las sospechas tienen una base, ¿no? Que las sospechas tienen una base. La garduña era un brazo, digamos, secreto la garduña, los garduños. ¿Un brazo secreto de la Inquisición o era, digamos, paralela a ella? No, realmente no era un brazo de la Inquisición. Tenía su estructura muy bien establecida, con cargos pagados y cargos no pagados, cargos honorarios. Otra cuestión es que autoridades, diversos cuerpos de la sociedad del momento colaboraran con la Inquisición, pues se veía bien y se recurría pues para hacer una detención, para hacer... pero son cosas diferentes a lo que es la estructura establecida, pagada por la Inquisición o no. Bueno, pues por aquí dos más. Los bienes que se le embargaban, que se le requisaba, ¿había devolución? Si no había devolución, ¿quién se quedaba con esos bienes? Pues en este caso, los bienes de los que eran condenados se los quedaba el fisco real, Hacienda, pasaban a la Inquisición y de la Inquisición al fisco, es decir, cualquier condenado perdía todos sus bienes, los que estaban a su nombre, claro, después la gente se encargaba de poner a nombre de mi hija o a nombre de mi mujer, los bienes de aquellas personas que eran declaradas inocentes, pero ya he dicho que pocas personas eran declaradas inocentes, eran devueltos. Esto no significa que no hubiera muchos problemas, de que llegara, imagínese usted, un acreedor y dijera, bueno, a este señor le han quitado los bienes, pero es que a mí me debe no sé cuánto dinero. O llegara la mujer y dijera, bueno, esto se lo han quitado a mi marido, pero yo no he sido procesada y esto en realidad me pertenece a mí, o era de mi dote. O la casa no le pertenece a mi marido, la heredé yo de mi abuela, por ejemplo. Y para eso la Inquisición tiene el juez de bienes confiscados. El padre de Luis de Góngora, el poeta, por ejemplo, era juez de bienes confiscados, a pesar de ser judeoconverso, además. Y lo que se encargaba de dirimir este tipo de dudas, ¿no?, que podían surgir con los bienes confiscados. Sí, sobre los archivos, el archivo secreto estaba centralizado o cada tribunal tenía su archivo y luego, ya que estamos donde estamos, este archivo histórico provincial, ¿qué riqueza de archivos de la Inquisición tiene?
Si te parece, respondo yo lo primero y respondo tú lo segundo. Pues en realidad cada tribunal de distrito tenía su archivo secreto guardado en el secreto y solamente tenían acceso algunas personas, ¿no? Algunos oficiales, el notario, el fiscal, los inquisidores, y tenían, por ejemplo, del arca, tenía 3 llaves y cada uno de estos individuos tenía una de las llaves y el arca no se podía abrir para sacar documentos, en teoría, con una sola llave. Tenían que juntarse a 3 personas, como en las películas cuando van a detonar el botón nuclear, ¿no? Meter a la vez y abrir, ¿no? Para sacar esto. Esto no significa que mucha documentación no se pasara a la Suprema, porque se enviaran, por ejemplo, procesos para solicitar, pues, si había alguna duda, o se enviara, había una correspondencia constante. Sobre eso hemos colgado allí una fotografía de cómo eran las bolsas en que se mandaba esa correspondencia, cómo se cerraban, etcétera, para que estuvieran protegidas y que nadie pudiera ver esa información. Y hoy en día, en cambio, la documentación que ha quedado ha ido por otros derroteros, pero bueno, le comento, está casi toda, ahora si quieres comentar lo que hay aquí, está casi toda en el Archivo Histórico Nacional, lo que se ha conservado, casi toda, no toda, salvo algún caso como, por ejemplo, la Inquisición de Cuenca, que está muy bien conservada, el 75% de lo que quedó, pero se conserva en el diocesano, el Museo del Obispado, el Archivo del Obispado de Cuenca, que es raro que se haya conservado tanto. Pues en cuanto la Inquisición queda abolida, la gente lo que hace es asaltar el Alcázar, asaltar los sitios muchas veces para quemar esa documentación infamante, ¿no? Sí, en el Histórico Nacional hay una sección Inquisición y está tanto lo de la Suprema como cada tribunal, entre ellos el Tribunal de Córdoba, que es lo que quedó, porque lo que dice Antonio, cuando se extingue en la época de los franceses, en el gobierno francés, como se consideran los autos una documentación infamante para las familias y iba contra los principios de los afrancesados, que eran liberales, pues se destruye casi toda, pero se deja una parte que era, por ejemplo, la expediente de limpieza de sangre, lo que consideran ellos. Luego hay una parte que se libra de la quema porque se han conservado algunos autos de fe. Casi todo se traslada, como he dicho, al Histórico Nacional, pero algo queda en el Archivo de Hacienda, que es de donde proceden nuestros documentos, muchos de nuestros documentos. Por ejemplo, hay un expediente de limpieza de sangre muy interesante por lo que es el desarrollo de las preguntas que se hacen a los vecinos, cómo contestan, qué dicen o qué alegan contra la persona y tal. Hay un libro sobre los ministros, que son en realidad los funcionarios de Hacienda, que está ahí. Tenemos un auto de fe que está incluido en los protocolos notariales Hay 2 autos de fe, uno del siglo XV y otro ya del XVIII, muy interesante porque sigue todo el trayecto del condenado por todas las calles de Córdoba hasta está aquí. Hay un título de familiar, forma parte de la colección de José de la Torre del Cerro, también con pergamino, para que se vea que el título, el ser familiar de la Inquisición era algo muy digno, o sea, para la época se consideraba no una cosa infamante y oscura, sino al revés, era una dignidad que se llevaba con una señal para decir que era familiar del Santo Oficio, ¿no? En fin, que hay una muestra bastante significativa que ha escapado, digamos, de la quema, de la destrucción y del traslado a otros archivos, con lo que hemos montado la exposición. No sé si queda alguna última pregunta por ahí. No. ¿Quedaba alguien? Muy bien, pues entonces muchísimas gracias por asistir y les esperamos en la siguiente.